Buenos días a todos y a todas. Karikrim la Evangel, Meltiosh, Ishbochi bajo Chanime, Ruki Temps, Cochonchi bajo Super Nachi bajo Tinmit. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por saludarles este día. Mucho gusto a todos. Muy bien, María Jacinta. Por favor, Sandra, un buenos días. También saluda a la audiencia. Ya estamos al aire. Satachi bueno, ninga marchive, machini peyo, y chehumacare, tico ni males rutzilibech. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y poder aportar algunas ideas y reflexiones. Así que muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Jacinta, María Jacinta y Sandra. Gracias por estar. Y a nombre de nuestra audiencia les agradecemos vuestra presencia. Como se dan cuenta, entonces estamos hoy rodeadas de personas que vienen digamos, uno de regambre originario, de diferentes pueblos mayas en el caso de Guatemala, y también de formación académica occidental, también del área de socioantropología. Interesante será la tertulia hoy. Entonces, como les decíamos, estamos haciendo este programa en la hora constituyente, como lo hacemos miércoles a miércoles, con el deseo de generar preguntas y ojalá también respuestas en este continente tan convulso. Estamos acompañando de cerca la situación del Perú, ¿sí? Estamos viendo el caso de Brasil, ¿no? Que también está bastante movido, y obviamente Bolivia, ¿no? Sí. Al parecer que pues las placas tectónicas, ¿no? En este continente donde en algún momento habíamos pensado que la soberanía, la autodeterminación de los países o de los pueblos era una constante, al parecer todavía es una ficción, ¿no? Porque cuando algunos de los que tardíamente, entre comillas, habían sido reconocidos como ciudadanos, llegan a los espacios de decisión, automáticamente son sacudidos por los poderes hegemónicos, ya sea de 5 siglos o 2 siglos de república. Eso es lo que ocurre en esta parte. Y en ese contexto hablamos entonces de Guatemala, uno de los pocos países que oficialmente, digámoslo así, está bajo el régimen económico y político neoliberal. 2023, vienen las elecciones y veamos entonces qué tenemos allí. Vamos directamente contigo, María Jacinta. La pregunta que te habíamos planteado a ti era, desde la perspectiva socioantropológica, ¿cuáles son los factores o qué factores son los determinantes en el electorado del país al momento de votar? Esa es la pregunta que nos formulamos y le formulamos a usted para que podamos reflexionar. ¿Qué factores determinan para que la población, mayoritariamente en el país de Guatemala, originarios indígenas, ¿no?, voten o decidan al momento de ir a las urnas? Adelante, por favor, María Jacinta. Bueno, buenos días. Honestamente me quedé pensando mucho en esa pregunta, ¿no? Si es la socioantropología lo que puede responder eso, a lo mejor y sea el marketing, ¿no? Creo que más allá de lo que se puede observar desde la antropología o analizar de la antropología, creo que, no sé, hay muchas cosas que finalmente cuando uno se adentra, digamos, en estas circunstancias de cómo se maneja la opinión de masas, de cómo se maneja de repente los discursos, los momentos, las situaciones para determinar a un sujeto como, como, como posible perfil de ganador. Creo que hay muchísimo más dentro de la psicología de marketing que desde la antropología, ¿no? Quizás exista algo llamado antropología del marketing o marketing político de la antropología, una cosa así. Pero yo creo que en Guatemala es de observar que no, digamos, un presidente no se coloca por un voto mayoritario. O sea, ese es un punto primordial. No hay una votación masiva de parte de las personas que están empadronadas. Es decir, no hay, digamos, una representación o una legitimación de quién va a ganar, sino existen regiones de concentración poblacional que van, digamos, determinando quién va a ganar. Y creo que esto en la capital fue bastante estudiado, por decirlo así, cuando ganaba Arzú y otra vez Arzú y otra vez Arzú y otra vez Arzú. Y finalmente, bueno, mucha gente decía, bueno, es por el tamal que da en Navidad, ¿no? Posiblemente sí, posiblemente no. Entonces creo que partiendo de ese punto es que tenemos que pensar quiénes votan,
quiénes votan primero y por quiénes, ¿verdad? Yo creo que a partir de eso es siempre muy complejo determinar entonces quién coloca a un presidente. Yo creo que también atrás de todo esto de la legitimación de un presidente también hay todo el mecanismo y el andamiaje de quienes sí son aceptados para candidatos a presidente y quienes no. Yo creo que ahora justo se está viendo, ¿no? Hay propuestas que de alguna manera traen otro tipo de discursos, de planteamientos de gobierno y tienen definitivamente mucho más imposibilidad para poder inscribirse y participar que de alguna manera los que cumplen con ese rol de peonaje, ¿no? Dentro del sistema, ¿no? Porque si vemos, definitivamente hay 2 o 3 candidatos que seguramente van a encabezar incluso la planilla de votación. Entonces, creo que a partir de eso es bastante interesante cómo funciona, ¿no? Y a partir de ahí quizás es que diríamos, bueno, habría que incentivar entonces a la gente que viene a votar por otro tipo de sistema, ¿no? Pero de ahí viene entonces la gran pregunta, ¿qué tanto el andamiaje está hecho para hacer fraude electoral? Y entonces es una cadena de imposibilidad que creo que ha sucedido desde que existe algo llamado un sistema de control, ¿no? Porque finalmente el sistema de control, como el Tribunal Supremo Electoral, también responde a las coyunturas políticas en este país. Y a partir de eso, creo que el sistema que funciona, las instituciones que están ahora son absolutamente cuestionables desde este punto de vista, ¿no? Que es un andamiaje que se corresponde justamente para la continuación de una forma de gobierno que beneficia a un cierto sector. Entonces, a partir de ahí creo que están los esfuerzos ahí sí que de hacer masa madre desde el inicio para darle un punto diferente a esta leviación popular para posiblemente dar ahí sí que incomodidad, porque yo sí veo que está difícil, digamos, cómo gobernar dentro de un sistema absolutamente cooptado, y creo que eso es lo que vemos que pasa en el sur, ¿no? Muchas gracias, María Jacinta. Entonces ella nos dice que es el marketing el que define, no hay factores, digamos así, que podamos identificar o variables que podamos identificar para decir estas son las que definen, ¿no? El voto en las urnas de los electores en el caso de Guatemala. Aunque en democracia tendría que ser así, ¿sí? Si somos democracia, tendríamos que ir las y los ciudadanos, las personas votantes, con información no necesaria y reflexión para emitir nuestra voluntad en las urnas. Voy contigo, Sandra Shinico, gracias por estar también con nosotros. La pregunta que te hacíamos era, a estas alturas ya tenemos, y también ya es una constante, ¿no? Decenas de organizaciones, partidos políticos registrados que van a competir próximamente. Se asume que por la historia de luchas incluso militares en el país, existen izquierdas y derechas. La pregunta es, ¿podrías clasificar, ¿no? ideológicamente a estos grupos de organizaciones políticas que en este momento están listos o preparados para competir? ¿Podrías categorizarlos ya sea como izquierda o derecha? ¿Existe esa diferencia entre izquierda y derecha en los partidos políticos de Guatemala? Adelante, por favor, Sandra. Gracias. Bueno, digamos que teóricamente se podría decir que sí en el sentido de la definición política que cada una de las agrupaciones ha tenido. Sin embargo, hemos visto en nuestra historia que, bueno, quienes se han definido como de izquierda han recurrido a las prácticas de la política o de la forma de hacer política de la derecha. Entonces creo que eso ha también complejizado la situación porque pues de alguna forma o de muchas formas creo yo, la sociedad, ¿no? O las personas han visto que no ha habido mucha diferencia, ¿no? Entre las prácticas políticas de los grupos de derecha y de aquellas que han podido llegar de alguna forma a ocupar estos espacios pues ser funcionarios públicos y que se han definido en algún momento de izquierda.
Y creo que también ahora el tiempo en el que estamos, ¿no? Habría que tener también estas formas o estos híbridos que hay ahorita sobre la narcopolítica, ¿no? Cómo también esto le da ciertas características que, bueno, aún siendo el narcotráfico, pues no algo completamente reciente, ¿no? Sí, cada vez es más descarada el vínculo ideológico que tiene la derecha, por ejemplo, que pues tiene esta alianza completamente descarada con el narcotráfico. Entonces creo que en esto es que sí podríamos decir, según pues cómo se posicionan, que sí hay una diferencia, pero sí creo que es importante que también el hecho, por ejemplo, de la desconfianza de la población frente a pues frente a todo también esto mediático que se nos impone, ¿no? Y cómo dentro de estas ideas que se nos han impuesto, es muy difícil poder hacer esa diferenciación y se suele escuchar a las personas que, bueno, que la derecha y la izquierda son lo mismo. Y creo que en este sentido, por ejemplo, esa desconfianza que existe, también creo que es importante pues no olvidar por qué la izquierda en Guatemala no ha, o los grupos políticos o los partidos políticos, ¿no?, que han participado dentro de las elecciones, no han planteado o no se ven, mejor dicho, no se ven completamente diferentes. Y dentro de esto podemos ver, por ejemplo, las prácticas de corrupción. No es solo, creo yo, una situación que se le ha achacado a la izquierda por el hecho de que, bueno, que todo esté infundado en cosas que realmente no sucedieron, sino que creo que cuando escarbamos y nos damos cuenta que también han habido decisiones políticas dentro de quienes han estado en el Estado y que se han denominado de izquierda, sí creo que el cuestionamiento sí ha tenido fundamentos, o sea, sí se han cometido actos de corrupción, sí se han tomado decisiones que han ido en contra de lo que supuestamente es su ideología, ¿no? Porque si un grupo de izquierda al momento de aprobaciones de leyes o de tener que tomar postura y posición frente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, por mencionar el Congreso, pero que prácticamente estos grupos, o bueno, en su mayoría han tomado prácticamente una posición no solo de avalar, ¿no?, lo que la derecha ha hecho, porque pues creo que también hay una confusión socialmente, ¿no?, con esto de que, bueno, ni izquierda ni derecha, pero también, es decir, todos los gobiernos en la historia democrática han sido de derecha. Desafortunadamente, la mayor parte de los grupos de izquierda que han podido llegar o se han denominado de izquierda y han podido llegar a cumplir con estos puestos, tampoco es que se han hecho una gran diferencia sustancial que la población pueda realmente ver que ideológicamente se responde a algo distinto. Y luego creo que también ya es algo que nos rebasa, ¿no? Porque si algo también se ha cuestionado a la izquierda tradicional, por decirlo de alguna forma, es cómo se ha reproducido toda esta estructura de racismo que pues no le ha permitido a la población originaria realmente tener una participación plena, ¿no? Y creo que esto también pues le da esta complejidad que, digamos, teóricamente pueden definirse de una forma, pero digamos, lo más sustancial o lo más importante que es la práctica política, ahí sí creo que la diferencia no está muy, es decir, no está muy delimitada, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sandra Shinico, con esa precisión, ¿no? A nivel teórico, entonces sí habría una diferencia, pero a nivel práctico, a nivel ético, porque en el fondo la política es ética, por más que eso no nos hayan enseñado, o con su ejemplo incluso, es etos ante todo, a nivel ético no existe esa diferencia. Importante precisión que nos hace Sandra. Y María Jacinta, estamos transmitiendo la hora constituyente desde Pueblo en Red, que transmitimos en la radio Victoria, la voz de los pueblos. Saludos a Luis Emilio ahí en la cabina, pero también estamos transmitiendo en la página de La Mirada de los Pueblos, en Codeca, Guatemala, en alcarajo.org de Colombia, transmitimos en Ecuador, en Argentina, la Minca Comunicación está transmitiendo también, Juventud Plurinacional, Avia la Soberana y en otros espacios. María Jacinta, la pregunta que nos formulábamos como luego que nos aportaste con tu primera intervención es la siguiente. Según tu lectura y también valiéndonos, ¿no?, de tu capacidad de hacer
rastreo de arcos gigantes, inmensos, ¿no? De la historia. ¿Cómo explicas del por qué los sectores populares, y populares no solamente rurales, sino también urbanos, no han logrado constituirse y organizarse políticamente con fuerza hegemónica en el país en estos 200 años? Y situación por el cual lo que ocurre, lo que nos está narrando Sandra, que los que han gobernado siempre han sido las élites. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicamos eso? Adelante, Sandra, María Jacinta. Bueno, yo creo que ahí sí que haciendo un repaso histórico gigante, Guatemala, si bien perteneció, digamos, a una región mucho mayor, ya constituyendo esto que el territorio que quedaría como Guatemala, digamos, hay varias regiones que van de alguna manera determinando diferencias desde el momento de la llegada, bueno, el primer siglo, con lo que sucede ahora, ¿no? Y creo que es como la franja transversal del norte, principalmente el territorio Kekchi, y lo que sucede, digamos, en las otras regiones, ¿no? Con los quichés, con los cachiqueles, con los mames, incluso con los chortís, ¿no? Y es que, digamos, una gran parte de Guatemala fue determinado como conquistada pacíficamente, ¿no? Por Fray Bartolomé de las, perdón, sí, se me va el nombre antes de confundirme. Bueno, esta conquista pacífica, ¿no? De las Verapaces, y luego lo que sucede, digamos, con estas revueltas y todos estos procesos como más de posicionamiento, ¿no? Frente a esa conquista que tienen los quichés, que tienen los cachiqueles, que tienen los mames, y que va determinando también ese flujo de la historia, ¿no? Incluso el historiador Taracena, por ejemplo, yo le preguntaba un día, pero ¿por qué, digamos, hay como registros históricos escritos en el primer siglo de colonización y luego como que hay un silencio de muchos años donde no tenemos ninguna producción escrita de estos indígenas, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que resulta, dijo, que por ejemplo muchos de estos, el anal de los cachiqueles, el popuj y bueno, otros documentos que van apareciendo son como registros, ¿no? De estos linajes, de quiénes, de qué territorios eran lo de las personas. Entonces hay como una postura, ¿no? Frente a esa colonización, lo que no sucede de repente en el área esta de las Verapaces, porque va determinándose por esta supuesta conquista pacífica, ¿no? Donde de por sí los quechis eran seres que se movían muchísimo, luego se ponen, digamos, dentro de esta especie de lugar libre, pero al mismo tiempo controlado, ¿no? Entonces, desde ese momento se va marcando como una diferenciación que también tendría sus matices con la fundación de la República, ¿no? Vemos a un Atanasio Tzul, como lo contaba cabal el Romeo Tiu, ¿no? De una revuelta, ¿no? De los barrios, o de lo que ahora son los barrios en Totonicapán, frente a la corona y frente a los criollos, ¿no? Y a partir de eso también ellos van definiendo un territorio, tenemos varias titulaciones, ¿no? Donde los pueblos, frente a esa otra expropiación o esa nueva expropiación, ellos van determinando documentos legales ya, porque finalmente es un hackeo, ¿no? Del propio sistema, es decir, siempre ha habido eso, un hackeo del sistema, porque de alguna manera se tenían que defender esos pueblos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, tenemos a los chortí con su titulación, y que incluso ahora se hizo efectiva, ¿no? Frente a todos estos problemas de expropiación minera que también estaban teniendo en el caso de Chichicastenango, y por eso está vivo todavía el caso Telwa, que hay una escritura de 1905 donde primero las autoridades piden una personería jurídica, luego hacen una titulación registrada frente al registro de propiedad de estas tierras comunales, ¿no? Cosa que no pasa, digamos, en el área Ekchi. No hay documentos porque simplemente hay otra dinámica de colonización. Y frente a esto que pasa ahora, por ejemplo, cómo otra vez los pueblos van hackeando al sistema, ¿no? Y en este caso aparecen, por ejemplo, las autoridades indígenas, ¿no? Que no son históricas de alguna manera,
manera, pero que sí tienen un rol histórico. Y a partir de eso, más que una fundamentación dentro del sistema nacional, lo que tienen es una argumentación desde instrumentos internacionales que legitima a la actuación de estos pueblos como voces que defienden a los territorios. Entonces, hay, digamos, en estos procesos muchos momentos y muchos mecanismos que van desarrollando los propios pueblos para defenderse ante el sistema. Entonces, a partir de esta regionalización, por decirlo así, también van surgiendo las respuestas, pero en estas respuestas siguen habiendo matices, ¿no? Y obviamente la globalización también nos determina un momento en el que, justo lo que decía Sandra, ¿no? El rol del narcotráfico dentro del hacer política, dentro de cómo se hace la gobernabilidad, incluso, digamos, como el sistema también viene e impone sistemas de control, en este caso los COCODES, ¿no? Esta ley municipal, pero al mismo tiempo creo que quizás en esta situación es que también debemos de conocer que el narcotráfico y sus redes, o sea, hay pugnas allá adentro, tampoco es como algo homogéneo, y porque si no, imagínense, sería la gobernabilidad ideal, sino también hay pugnas que van determinando también estas regionalizaciones, ¿no? Peleas familiares, peleas de grupos, peleas incluso de calidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un mercado también esto del narcotráfico. Entonces, no sé si respondo a la pregunta o me perdí en el camino. No, no, no. Nos dejaste entonces que las dinámicas, digamos, de las interrelaciones políticas, sociopolíticas de la época de la colonia europea y seguramente también la colonia republicana son las que determinan en buena medida la situación actual de la participación política de los sectores excluidos o populares del país. Eso es lo que nos deja Sandra María Jacinta en esta su segunda intervención. Estamos conversando con Sandra y con María Jacinta, una generación juvenil, digamos, en relación a los que venimos del siglo pasado, sobre ¿hay esperanza en Guatemala en las próximas elecciones? De eso estamos abordando, amigas y amigos. Voy contigo, Sandra, son las 10:27 y a ver, en cuestión de 5 minutos, si nos puedes ayudar con esta reflexión. Entiendo que sos parte dinámica y en ese sentido sí debo de felicitarlo a las dos, con una identidad cultural determinada, muy a pesar y digo a pesar porque ese es un privilegio también y eso es lo que nos condiciona también de tener, digamos, un estatus académico privilegiado. Ustedes han decidido estar a un lado determinado de la historia, en el caso de Guatemala, ¿sí? Y según mi entender, están en el lado correcto de la historia. En ese sentido, Sandra, la pregunta es, elecciones 2023, ¿es más de lo mismo o hay esperanzas? Porque usted seguramente ha escuchado no solamente los relatos ideológicos, si acaso existen, sino también conoce más o menos el pragmatismo programático de cada uno del bagaje de partidos políticos y organizaciones políticas. Tomando en cuenta eso, según usted, ¿existe esperanzas de cambio o será más un ritual lo que vamos a vivir cada 4 años como lo hacemos en el caso de Guatemala, el 2023? Adelante, Sandra, por favor. Gracias. Bueno, yo pensaría que más que esperanzas, realmente esto es un campo de batalla, ¿no? Es una pugna, es una lucha, y creo que por eso mismo, y coincido mucho con lo que María Jacinta pues nos describía hace un momento, ¿no? Porque son o sea, es la historia de este país que está determinando también la forma, ¿no? En que bueno, también las personas están percibiendo o perciben el proceso electoral. Entonces creo que por eso mismo, o sea, creo que aún, pues sabiendo, tenemos conciencia de que esto es un modelo que está determinado, ¿no? Y participar en las elecciones, pues ya le da esta complejidad. El hecho de que, por ejemplo, se hable de un fraude, de que pues estamos viendo, ¿no? Cuáles son las reglas del juego en este momento, o sea, por qué hay un Tribunal Supremo Electoral pues siendo hostil, ¿no? Con un grupo en específico, porque pues veo que también esto de defender, de proteger, mejor dicho, a los grupos o a las élites o al partido oficial, por ejemplo. Entonces creo que
Yo pensaría que más que la esperanza, pues que se me hace algo muy como abstracto, ¿no? Sí creo que esto está determinado por esta lucha que estamos llevando. Yo creo que pues al ver y saber que estamos en un campo cuyas reglas o cuyas normas no las hemos dictado nosotras y nosotros o los pueblos, pues creo que esto ya le da una complicación. Entonces, por eso creo que el hecho, por ejemplo, también de apelar, ¿no? A la conciencia de las personas frente a este hartazgo que hay, ¿no? A este cansancio que hay, y que creo que pues todas y todos lo sabemos. Yo no creo que en esta idea de que porque somos pobres, pues no tenemos conciencia, ¿no? De lo que vivimos cotidianamente, sino al contrario, no necesitamos que nos digan los problemas que tenemos pues lo que los estamos viviendo cotidianamente, lo pasamos por nuestro cuerpo y creo que por eso mismo siento que lo que por ejemplo está haciendo el MLP, que pues es de ir de voz en voz, de persona en persona, ¿no? De pueblo en pueblo, de idea en idea, para poder romper con esta colonización que tenemos mental de no, muchas veces de no identificar quiénes son estos grupos políticos, quiénes son estas personas que además manejan estos grupos políticos y cómo también en este sentido sí hay que poner la duda, ¿no? Porque sabemos que el proceso electoral no es solo, es decir, o sea, no lo sabemos solo que teóricamente, pues la democracia, ¿no? Nos ha hecho pensar que cada 4 años elegimos a las personas que gobiernan este país, sino que realmente colocar la duda de si esto en verdad funciona así y por qué además, ¿no? De esta batalla que se va a dar en las elecciones, pues lo fundamental es la organización. Y yo creo que de ahí es donde viene la fuerza, ¿no? Porque creo que el fin en sí mismo, y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, el fin en sí mismo no son las elecciones, sino que es este proceso de organización que nos permitan tener las herramientas para romper con esta forma de colonización que nos sigue haciendo pensar, pues que los presidentes que han gobernado este país, entre comillas, ¿no? Son realmente los que se eligen cada 4 años y por qué esto ocurre así. ¿Y por qué si estamos pensando en una disputa dentro del proceso electoral, pues va a significar todas estas complejidades, estas complicaciones, pero también, o sea, el ser realista, ¿no? O sea, tener los pies sobre la tierra para no perdernos y pues en ese sentido, sí no perder el camino, ¿no? Que es la organización la que nos va a permitir contrarrestar esto que se nos ha impuesto como las normas y las reglas del juego dentro de un sistema político que yo creo que pues no solo es una idea ficticia, ¿no? El decir que pues se ve que puede o que cada 4 años lo que existe es un fraude realmente, porque la mayor parte de la gente no vota y la mayor parte de la población no está eligiendo a sus representantes. Entonces yo creo que el hecho mismo de poder movilizar, ¿no? Frente al hecho de acudir a las urnas, pero con la conciencia, ¿no? De que esto no se va a resolver únicamente de esta forma y que lo tenemos presente, ¿no? Entonces creo que, y con eso termino, yo no creo más en el sí solo de la esperanza, ¿no? Sino de la batalla que nos toca dar también en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Entonces nos indica que la esperanza está en cada uno de nosotros, en la medida en que este proceso electoral 2023 hagamos, pero también aprendamos de lo que es la organización. Yo creo que es importante este dato, de tal modo que nos salimos, digamos, de esa aura, de esa atmósfera de las elecciones son únicamente ir a depositar el voto. No. Las elecciones en buena medida tienen que ser entonces para también medir nuestro grado de organización, de articulación, ¿sí? De agregación, ¿no? Y ojalá que eso por lo menos nos herede este proceso electoral 2023, de tal modo que la esperanza entonces está en cada uno de nosotros. Voy contigo, María Jacinta, la pregunta también va en ese mismo sentido. ¿Existe esperanza en las próximas elecciones del país? ¿Existe esperanza que serán diferentes las próximas elecciones en el país? Es decir, cada 4 años ese ritual que vivimos, ¿no? Pues ¿usted considera que va a ser diferente? Cuéntenos, por favor.
Bueno, yo creo que coincido con Sandra en el hecho de que finalmente es una práctica, pero yo creo que también hay que desidealizarnos como pueblos indígenas, es decir, pueblos indígenas es una categoría, campesinos es una categoría, pero creo que esta misma historia de poner tanta complejidad realmente ha hecho que los propios pueblos, los propios campesinos también sean heterogéneos, es decir, los candidatos a alcalde por otros partidos, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de lo que fuera, pues finalmente, digamos, tampoco son ajenos, es decir, son otros indígenas que le trabajan a este sistema. Entonces, yo creo que debemos partir de estas nuestras realidades de heterogeneidad y también de que pues muchos de esos personajes también indígenas no se reconocen dentro de ese rol histórico de opresión y explotación, sino más bien aspiran a ser explotadores y a ser corruptos incluso, ¿no? O sea, el hecho mismo de decir quién va para alcalde, primero, bueno, el que tenga más dinero y pueda financiar una campaña y pueda financiar, ahí sí que la respectiva gaseosa después de una reunión, el que pueda dar láminas, el que pueda dar palanganas, etcétera, etcétera, con miras a ver cuánto va a sacar de la municipalidad. Yo creo que, supongo yo, espero que no, pero creo que ha sucedido así en todos los municipios de Guatemala, ¿no? Obviamente si es que hay alguno que se apuro, en el sentido de no hay indígenas, pero igual, o sea, hay campesinos, hay una heterogeneidad. Y creo que si no reconocemos esa idea de heterogeneidad en este país, tanto ahí sí que de clase, de a qué grupo de narcotráfico es que se alía, bueno, a ver si tiene conciencia pues, de ser indígena o no. Entonces, a partir de eso, creo que se va definiendo entonces, ver entonces contra quién estamos luchando. Hay un sistema, pero el sistema parece inerte, parece solamente una máquina que funciona y que va dándole matices a todo esto y nosotros acá adentro, ¿no? Yo realmente tengo así como, o sea, en estas reflexiones y pienso, bueno, está bien, se gana la presidencia, pero si no se gana el Congreso, qué difícil va a ser para esa presidenta, para ese vicepresidente, ese camino y ese lugar si no existe un Congreso que lo apoye. Pero si existe un Congreso que lo apoye, pero el ejército no lo apoya, o sea, ¿qué va a pasar con el ejército? ¿Quién es el ejército en este país? Entonces, creo que el panorama ahorita me parece que más allá de un cambio radical, me parece que es un ejercicio, ¿no? Otra vez este aprendizaje de conocer el andamiaje. Y creo que escuché un día a la señora Vicenta Jerónimo hablar de su experiencia y bueno, desde esto, ¿no? De qué café se toma, de qué oficina se usa, o sea, va determinándose a partir de esto. Entonces, creo que más allá yo lo pondría como una metáfora de aprender a hacer pan, ¿no? Desde el cero, que es aprender a hacer la masa madre, que es esta levitador natural, digamos, los ejercicios, ¿no? Y creo que sí, habrá un día una generación que sea lo suficientemente poderosa y consciente como para decir, ¿no? ¿Quién puede ser? Que si es un trabajo en equipo, si es un trabajo en equipo. Necesitamos de los votos, necesitamos de personas comprometidas, necesitamos del diálogo, conciencia, coordinación, organización, etcétera, pero creo para mí es que este es un ejercicio, o sea, hay un panorama bastante desalentador, ¿no? Desde el momento en que están cooptados cada oficina, ¿no? Yo veo acá desde ir al RENAP, desde ir no sé, a cualquier institución en el que uno mira, bueno, esto es una reproducción de ese andamiaje en el que estamos, ¿no? Entonces, es un ejercicio nada más. Creo que esperanzas es fe y la fe es una idea y la idea es una ilusión y la ilusión es a veces pues un eso, ¿no? Una idea nada más. Entonces, me parece que esto es un ejercicio, ¿no? Y bueno, creo que hay otros elementos que escapan también
de lo que, digamos, se analiza en esta situación de elecciones finalmente, ¿no? Justo hago parte de un grupo, ¿no? Y ahorita cabal estaban en WhatsApp, ¿no? Estaban reclamando que uno de los compañeros lo que coloca es propaganda de otro partido. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿quiénes están organizados acá? O sea, ¿hay conciencia, hay criterio, hay solo una búsqueda de oportunidad? Exactamente qué sucede con nosotros, de quiénes somos estos pueblos, y dígase campesinos, dígase académicos, dígase de todo tipo, ¿no? Sí. Muchas gracias María Jacinta. Entonces otra vez volvemos a lo cotidiano y desde la cotidianidad hay que hacer, dice ella, no nuevo todo, ¿sí? Nuevo en su expresión, lo que hay que hacer político, ¿no? En su contenido, incluso en su mística. Y claro, lo último que por lo menos este servidor va a hacer es, y creo yo compartimos esto entre los tres que estamos en la sala, es que dejar de confiar en el ser humano, ¿sí? En la voluntad, en la capacidad de crear, de transformar, de innovarnos los seres humanos. Y en ese sentido, yo creo que allí está el meollo del asunto, como nos indican ambas. Es verdad, está la categoría colectivo, pero también está la categoría individual, ¿sí? Y entonces hay que trabajar en ambos ámbitos, en ambos territorios. Vamos a ir contigo, Sandra, son las 9:41 en Centroamérica, en la parte sur, son las 10:41. La pregunta para ti era, sí, pues, asumiendo, ¿no? Que la política es práctica, ¿no? Pero también es ante todo también ética, y en ese sentido, ¿qué cambios debería hacer la organización política vencedora o hegemónica, ¿no? Para devolverle a la política su mística y su ética básica? Es decir, en este momento el quehacer político o es despreciado por la ciudadanía o por el común, o es utilizado como un trampolín para acumular más riqueza. ¿Qué tiene que hacer la organización política que salga victorioso en Guatemala en el 2023 para devolverle al quehacer político su mística ética, ¿no? Y ética adecuada para que efectivamente la política sea sacra, si acaso es el término? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, realmente es una pregunta un poco complicada porque creo que bueno, realmente la parte de la ética creo que es una parte fundamental, y creo que también es algo que sí, bueno, en realidad para poder, ¿no? Volver o no sé, volver ni siquiera creo que sea la palabra, ¿no? Pero, o sea, devolverle porque pues no creo que conozcamos en esta, o bueno, la mayor parte de de la historia democrática de este país, lo que menos hemos visto, pues ha sido realmente una práctica política que esté acorde con lo que necesitamos. Entonces creo que realmente hay un trabajo muy grande ahí, ¿no? Porque pues principalmente será el poder volver a tener confianza en pues en el gobierno, por decirlo de alguna forma, o en estos procesos, ¿no? De gobernanza. Sí creo que el trabajo es grande, principalmente que creo que pues al final lo que siempre se ha dicho y que creo que es muy real, ¿no? Que es que la práctica pueda ser coherente a lo que hemos pensado o lo que principalmente se ha dicho, ¿no? En campaña, pues todos los grupos políticos tradicionales ofrecen, dicen, bueno, es algo de lo que hemos visto y que es tan asqueroso, ¿no? De lo que pasa cada, y bueno, realmente ni siquiera cada 4 años, porque la campaña es algo que es permanente, siento yo. O sea, estamos en verdad sumergidos durante todo este tiempo en esa campaña electoral que nunca para. Entonces creo que el hecho, por ejemplo, de la ética, ¿no? De poder contrarrestar, pues todo al final, llevarlo a a las cosas más simples, se podrían decir, y que creo que podrían, no sé, o sea, cambiar en la práctica, cambiar la idea que se tiene o bueno, lo que nos ha demostrado la historia hasta ahorita, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo,
el hecho de que, bueno, ninguno de los partidos tradicionales, por ejemplo, ha tenido conciencia en el momento de, por ejemplo, de lo que ganan como funcionarios. O sea, es muy ilógico que en un país tan empobrecido, bueno, como ya sabemos cuáles son los salarios, ¿no? De la población o lo que implica, ¿no? Ganarse el dinero en un país como este, y que pues a la vez sea el país que mejor paga a sus funcionarios. Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el hecho de despilfarrar el dinero, el hecho de lo que, por ejemplo, o sea, que al final tiene mucho que ver de por qué una persona se aferra, ¿no? A estas prácticas de corrupción por los privilegios, por estas cuotas de poder o el tener, el obtener, ¿no? Se dice de alguna forma como el dinero fácil, cuando, bueno, en realidad pues es a costa, ¿no? De todo lo que pasa y bueno, de una buena parte de lo que pasa, porque también creo que sí creo que no tenemos que olvidar que en realidad, bueno, no solo son los funcionarios el problema que tiene este país, ¿no? Sino que pues estamos hablando y que por eso se habla de que si realmente cada 4 años somos quienes elegimos, o es eso que hemos escuchado y que aunque sabemos que no exactamente se puede demostrar, porque cuando se habla de fraude, por ejemplo, o cuando hablamos de que realmente es un grupo pequeño de familias o lo que se ha hablado siempre, ¿no? De quienes controlan este país, que son quienes ponen a los presidentes y los quitan también cuando quieren, porque también lo hemos visto en la historia de este país, pero que ese grupo al final de poder político, que es el que controla, el que pone, el que maneja también al gobierno, yo creo que en ese sentido va a ser una de las cosas más complicadas, ¿no? O sea, cómo un grupo va a poder devolver o generar confianza, es decir, que además tenga independencia de estos grupos de poder político. Y creo que en esto, por ejemplo, de la ética sí va a ser fundamental, porque creo que el hecho, por ejemplo, de que pues la corrupción, ¿no? Y como se decía hace un momento, cómo se ha metido, cómo está enraizado en los distintos niveles, porque no solo son los funcionarios del Congreso, de la presidencia, sino pues sí, son de todo, en todos sus niveles y en todas las escalas, cómo sí, realmente hablar con la verdad y que eso corresponda con lo que se va a hacer principalmente, ¿no? Y creo que en 4 años yo veo pues, complicado que pueda romperse con todo exactamente. Creo que también eso, sí creo que va a tener como si un grupo distinto llegara a tomar la presidencia y otros espacios dentro del Estado, sí creo que también es importante hablar con la verdad, ¿no? Lo que se decía hace un momento, o sea, sí hay que ser realistas de lo que es, ¿no? O sea, no creo, yo creo que eso es importante, porque también esa sensación de que, bueno, tomar la presidencia, automáticamente todo esto va a cambiar, yo creo que eso puede generar también una idea en las personas nuevamente, ¿no? Como de ese cansancio de algo que se dice, pero que realmente es irreal, ¿no? Porque sí, definitivamente es irreal pensar que en 4 años, pues se va a cambiar la estructura histórica y de desigualdad de este país. Entonces yo sí creo que ese realismo que no quiere decir que por eso, pues vamos a decir, no, igual no va a cambiar nada, ¿no? Porque pues de eso no, se trata precisamente de que de cambiar, ¿no? De cambiar paulatinamente y con todas estas complicaciones de las que hemos hablado. Gracias. Gracias, Sandra. Entonces nos dejas como verbos, pero al mismo tiempo también como desafíos para las organizaciones políticas que vayan a resultar favorecidas por el voto popular: transparencia y austeridad. Importantes verbos que nos dejas allí, y claro, eso es el gran desafío, ¿no? Voy a ir ya para ir cerrando, son las 9:50. A leer algunos mensajitos. Dice, saludo, Rafael Ramírez, estoy entrando en la página Codeca Guatemala, dice, saludos amigos de Codeca Ciudad Guatemala. Mauricio Javier Sierra dice, buenos días desde Colombia, aquí reunidos con las organizaciones indígenas en consulta previa del plan de desarrollo de Gustavo Petro. Adelante,
Adelante Mauricio, a seguir organizando pueblos allí. Y dice Gerardo Balizán, saludos pueblos de red. Gerardo siempre nos sigue. Buenos días, saludos desde Santa Cruz, Verapaz, dice Luis Felipe. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la CELAC, dice Gerardo Valdizán, siguiendo siempre a Villayala, el continente, lo que está ocurriendo. Efectivamente, se reunieron ayer los de la CELAC. Enrique Raimundo, desde Jalapa, saludos. Rafael Ramírez, en síntesis, hay en Guatemala un sistema corrupto dirigido por las élites económicas y políticas impuestas por los primeros, con el objetivo de dar continuismo a un sistema electoral que les garantiza a estos sectores mantener su estatus en detrimento de las grandes mayorías, dicen. Lamentable es ser testigo de una izquierda dividida en detrimento de los intereses nacionales contrarios a una derecha estrechamente cohesionada, dice Rafael Ramírez. Veremos si están cohesionados o no, pero por lo menos los intereses los juntan a ellos. Rafael Ramírez también dice, fue Fray Bartolomé de las Casas, linda, el pacificador. Bueno, está ayudando, aportando lo que decía Jacinta, María Jacinta. ¿Qué más dice? Hay más mensajes más abajo, saludando siempre. Byron Garós dice, el fraude es el sistema, dice Byron Garós, gracias por su comentario. Y Aldo dice, el sistema y la plataforma son siempre controladas por el sistema causa de eso tenemos personas en este chat que realizan estafa ofreciendo, bueno, está diciendo a los que están haciendo campaña ahí. Económica siempre entran los. Alicia Herrera dice, importante reflexión, gracias por la voz y la palabra de Sandra Chinico y María José, abrazos a la distancia, dice, gracias Alicia por seguirnos. Gilmer Ordóñez, adelante compañeros, desde Jutiapa. Paulina Zum dice, Sunum dice, debemos generar reflexión y conciencia en las comunidades, hay organización, pero falta conciencia, efectivamente. Paulina, seguir haciendo camino en la conciencia y organización. Y allí vienen más mensajes, dice, desde Encino, saludos desde el Encino, Jutiapa y las diferentes partes. Muy bien, voy a volver otra vez a la pantalla del Zoom y voy a dejar el micrófono en el mismo orden. Sí, María Jacinta y Sandra, para que si tienen alguna idea conclusiva y si no, a despedirse, pues estamos llegando a la última parte de la transmisión. Este es el programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles generamos para que usted esté informado y acaso con algunos elementos para su reflexión o su argumentación. Voy contigo, María Jacinta, despídase de la audiencia si tiene algún mensaje final. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí sí que por el espacio, por la oportunidad de compartir ideas. Yo lo que pensaría y lo que diría es que, bueno, a todos los compañeros que están allá haciendo sus luchas así que en cada rinconcito, yo creo que hay que primero iniciar todos estos procesos, van a continuarlos, todos estos procesos de análisis de todo lo que nos rodea ahí sí que a nivel inmediato, a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que un consejo o una reflexión que a mí me nace, bueno, acompañando a los compañeros acá en Chichicastenango y con los que habíamos conversado, es cómo rompemos con ese modelo, porque pareciera que cuando uno está dentro de este proceso, dicen, bueno, el camino es el camino es asá, hay que endeudarse para pagar aguas, para pagar salones. Entonces, ¿cómo rompemos con esos modelos y cómo también no vamos a terminar decepcionados, digamos, de este ejercicio en el que muchos pueden terminar endeudados con las casas hipotecadas, etcétera? Yo creo que hay que pensar en cómo rompemos ese modelo, ¿no? Y yo creo que los pueblos han tenido una enorme capacidad histórica, que es el hackeo del sistema. Es decir, bueno, me ponen limones, hago limonada, me ponen naranjas, hago naranjada, ¿no? Y yo creo que este ejercicio de participar, digamos, en unas elecciones es uno más de los intentos, ¿no? Si estos limones no dan limonada, pues no es por acá, ha de haber otros caminos, porque si toda la historia nos ha mostrado que siempre hay formas, entonces creo que solo hay que verlo como un ejercicio más, ¿no? Y bueno, invitarlos a todos a seguir adelante. Gracias por el espacio. Muchas gracias, María Jacinta. Importante tu reflexión final. Vamos contigo, Sandra. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y creo que creo que una de las partes complicadas es mantener la organización, ¿no? Y creo que, o sea, es complicado porque también porque tiene ese poder de contrarrestar también esta
bueno, esta necesidad que tenemos, ¿no? De ver las cosas que tengan que cambiar ya, cuando hemos hablado de que pues lo que hay responde a esta historia. Entonces creo que sí, creo que es necesario, ¿no? No dejar la organización por un lado. Creo que eso nos va a permitir seguir caminando, ¿no? Como hemos llegado hasta acá, ¿no? Porque no es algo que haya surgido hasta ahorita. Y creo que por eso mismo el hecho de que la organización permanezca, creo que también va con esto que mencionaba María Jacinta hace un momento, ¿no? Es decir, que pues esto es esta va a ser una forma, ¿no? De poder impulsar o provocar, pero también es cierto, o sea, sí creo esto, y coincido muy bien, creo que sí hay que aprender también de la historia, ¿no? O sea, la forma tradicional en que se ha venido haciendo no nos ha sido funcional. La gente ha pensado que meterse al sistema y romper desde adentro iba a ser posible. Y creo que ya muchos intentos han pasado por ahí. O sea, que para mí significa que lo que se vaya a generar sí tiene que ser distinto a lo que hemos visto y eso tiene que ver con nuestras prácticas e insistir mucho, ¿no? También entre nosotras y nosotros de que realmente pues no solo es el discurso, ¿no? Sino que algo que vaya a romper con el modelo sí tiene que tiene que corresponder con nuestras prácticas individuales, con nuestras prácticas colectivas y que entonces el hecho de que, por ejemplo, en este ejercicio, como se mencionaba hace un momento, que va pues a enfrentar todo esto que ya estamos viendo desde este momento, sí creo que, digamos, va a tener momentos, está teniendo momentos que van a ser difíciles, por lo tanto, permanecer para poder seguir viendo y qué es lo que necesitamos y cómo principalmente, pues más que ver lo que necesitamos es cómo transformamos y cómo cambiamos esta situación, sí creo que la organización va a permanecer porque la organización, bueno, no sé, no veo en los partidos tradicionales una organización como tal, ¿no? O sea, al final el ir, caminar en torno al dinero, pues le da una dinámica específica. Entonces yo creo que el hecho, por ejemplo, de mantener la organización comunitaria, la organización política, que pueda ser además ese sustento frente a todo lo que vaya a venir, ¿no? Porque incluso pensar en ganar las elecciones, pues son todos estos matices que hay, ¿no? Y que se va a tener que defender incluso, pues cómo vamos a reaccionar y cómo también vamos defendiendo lo que se ha ido, por lo que se ha ido luchando poco a poco. Entonces creo, y yo pues eso le dejaría a todas y a todos, ¿no? Sabemos que organizarnos pues no es algo sencillo, porque tenemos todas estas dificultades. Entonces creo que por eso mismo también en la organización hay un poder que no podemos dejar a un lado y que también son los espacios donde vamos a hablar, donde vamos a exponer nuestras ideas y donde también vamos a cuestionar y a ir rompiendo, ¿no? Con esta corrupción que está pues muy metida dentro de las personas y cómo, pues cómo sí es importante hablarlo, ¿no? Porque hay mucho silencio y a través del silencio se van normalizando muchas prácticas. Entonces, creo que no podemos dejar a un lado la organización, ¿no? O sea, la organización es fundamental. Entonces, eso sería y pues muchas gracias también por la escucha. Gracias. Muchas gracias. Entonces, María Jacinta nos indica que entremos en la política electoral, pero para transformarlo, para hackearlo. Y Sandra nos dice, no nos agotemos únicamente allí, no descuidemos los otros flancos. Uno de los flancos de lucha es la organización y eso es importantísimo. No te agotes en las elecciones de 2023. Importante, sí, participar, decidir, transformarlo, pero ahí no se acaba. La lucha va a continuar en los otros flancos también. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Sandra. Gracias, María Jacinta.